Bien. Bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Tiempo sin conectarme por acá, pero entonces vamos a aprender a hacer un llavero, ¿cierto? Para esta mochila. Obviamente el llavero ustedes lo pueden aplicar para otro proyecto, quizás una cartera más grande. Entonces, para hacer el llavero vamos a ocupar una tijera y los colores de la mochila, ¿verdad? Que en mi caso son negro, color agua marina. Vamos a ocupar también el color fucsia y por supuesto el color azul lavanda, ¿sí? Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por estar ahí, tiempo sin saber de ustedes, sin ustedes saber de mí. Espero se encuentren muy bien y hayan pasado una Navidad muy bonita junto a su familia, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La mochila ya tejida previamente. Entonces vamos a sacar 36 hebras, ¿sí? Aproximadamente de unos 40 centímetros, ¿listo? No, de 50 centímetros, aproximadamente 36 hebras. Vamos a ocupar 36 hebras del color negro. Del color negro. Hola Laura Ortega, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Vamos a hacer el llaverito, entonces yo voy a hacer 36 hebras. Llevo 4, llevo 6, llevo 8. Ah, otra cosita que vamos a necesitar o ocupar es el crochet, ¿sí? Crochet número 2, 2 milímetros. Voy a ocupar el crochet, voy a mover un poquito el... Y vamos a ocupar también algodón, relleno siliconado, ¿sí? Vamos a ocupar de este relleno para nuestro llavero. Entonces vamos a sacar 36 hebras con el color negro, ¿sí? 36 hebras. Recuerden, 36 hebras con el color de base. Ustedes lo pueden hacer con negro o con otro de los colores, por ejemplo, con fucsia, con el azul agua marina o con el azul lavanda. Vamos a hacer un llaverito para la mochila de Stitch. ¿Listo? Entonces, 50 centímetros aproximadamente. Sé que de pronto es muy largo, pero a medida que se va tejiendo, se va encogiendo. Se va encogiendo, ¿verdad? Se reduce. Hola, Mirellita Alcira, Mireya Alcira Pareja, ¿cómo está? Bienvenida, bendiciones, muchísimas gracias por estar ahí. Te llevo 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿cierto? 20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 32,
34 y 36 hebras en total de 50 centímetros. Listo, 36 hebras de 50 centímetros en el color base. Yo lo voy a hacer con negro, pero si bien ustedes si no lo quieren hacer con negro, lo pueden trabajar en otro color. Listo. Hola, Black Shadow. Mirellita, hola, muy buenas tardes. Bueno, entonces hacemos vamos a hacer las 36 hebras. Aquí está. 36 hebras. Voy a cortar uno el extremo, miren este extremo. Sí, vamos a cortar. Y después vamos a poner esto, o sea, vamos a sacar la mitad, miren. Miren, como son argollas, buscamos el centro, esta parte, miren, así. Qué pena con ustedes si de pronto no se ve, pero como no lo iba a poner de manera horizontal y no me lo permitió el teléfono, bueno, espero que ahí se vea claramente lo que estoy haciendo. Recuerden, 36 hebras, ¿sí? 36 hebras, miren, de 50 centímetros aproximadamente. Y vamos a procederlo a pegar de una vez a la mochila porque de aquí voy a trenzar, listo. Entonces ustedes toman su mochila, recuerden. No hay otro lugar para poder grabar, me disculpo con ustedes, pero es mi espacio, ¿sí? Entonces voy a dividirlo acá. Y esto es lo que vamos a pegar acá, miren. Claramente no se ve porque como es negro. Listo. 36 hebras. Ya saben que ustedes lo pueden hacer en otro color, claramente. Entonces ustedes van a, como les digo yo, van a cerrar su mochila, ¿sí? Ustedes van a cerrar para saber exactamente dónde es que quieren pegar ustedes su llavero. Ustedes cierran su bolso, entonces van a mirar aquí, a la derecha, ¿sí? Van a pegarlo a la derecha. Vamos a pegar acá. Para ello vamos a ocupar otra hebra, una hebra más o menos larguita, que me permita poder coserlo al bolso. Ok. Tomamos una aguja capotera, una aguja de estas. Punta roma, enhebramos. Y yo voy a proceder a coser estos hilos, estas 36 hebras. Recuerden de esta argollita de aquí, de esta parte. ¿Sí? Porque la otra, miren, la otra la cortamos para poder trenzar. Miren, yo quiero que el llavero me quede acá. Entonces, ¿usted qué hace? Usted lo va a poner acá. ¿Sí? De una vez va a hacer esto, miren. Pasa la aguja primero que todo. De adentro hacia afuera. ¿Sí? Y después, ok. Vamos a dejar una colita larga. Y después vamos a hacer esto, miren. Paso por acá. Y vamos a proceder así, a pegar acá. O sea, y ahí volvemos a ingresar, ¿cierto? En el mismo punto o en el mismo espacio. Volvemos a ingresar y apretamos, ¿cierto? Entonces se supone que el llavero debe quedarme ahí, pero yo quiero darle un refuerzo, se podría decir. Entonces vuelvo a salir, ¿sí? Voy a volver a salir. Salgo por ahí mismo, a un ladito, miren. Salgo por debajo y envolviendo, miren, yo quiero envolver esto. Exactamente, miren, envuelvo y vuelvo y ingreso. Esto es para darle un refuerzo al llavero que no se me vaya a soltar, ¿cierto? Y voy a proceder, por supuesto, a dar un nudito, a hacer un nudo en la parte interna.
Entonces yo voy a reforzar con un nudo doble o triple. Muy importante que esto quede bien, que usted sienta que está bien pegadito. Y anudamos. 2. Perfecto, 2 o 3 nuditos, da igual. Podemos hacer con 3 nudos, ahí está. Después vamos a rematar esto claramente, entonces tenemos que separar ahora esto en 4 partes, 36 hebras en 4 partes, ¿listo? O sea que serían 9, 9 por 4, 36, perfecto. Vamos a separar esto en 4 partes, 2 acá y 2 acá. ¿Sí? Serían 9, 9 hebras por un lado y 9 hebras por otro. Entonces aquí llevo 6, 7, 8 y 9, ok, 9, 9 a este lado, 4, 8, qué raro me falta acá, no, perdón, no, 9 por 10, 4, 36 y 9, efectivamente 3, 6, 3, 6, 9, 3, bueno, no sé por qué me falta una hebra acá. Ok, son 36 hebras en total. 2, a ver, vamos a dividirlo acá primero. 2, 5, 8 y 9. 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, al parecer no tengo las 36 hebras, pero no pasa nada. Vamos a dividirlo en 4, listo. 36. Tengo 34 entonces. 34 dividido entre 4. 4 por 8. Listo. En todo caso, ustedes van a dividir los 4. Miren, van a dividir en 4 acá. 4 hebras acá, 4 hebras acá, acá y acá, ¿cierto? En caso tal de que no les haya dado 36, no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, tenemos los 4 gajos acá. ¿Sí? 4 gajos, 4 hebras. Y yo simplemente voy a tejer de esta manera. Los dos de los extremos los pasamos por debajo y los cruzamos, ¿cierto? Los dos de los extremos los pasamos por debajo y los cruzamos. ¿Sí? Vamos a formar primero que todo la trencita redonda. Es esta misma trenza, pero en color negro, listo. Luego 2 por debajo, luego 2 por debajo y así me voy a ir yendo, listo. Esto hay que acomodarlo mejor porque no me gusta cómo se ve. Creo que fue a la hora de coger. Miren, yo qué voy a hacer, voy a reparar esto. Esto es lo complicado hacer este llavero, es bastante complejo, no pasa nada. Yo voy a soltar acá. Sin cortar el tejido, solamente esa hebrita para poder soltar. Y aparte para poder enmendar el tema de no tener los 36. ¿Ok? Entonces aquí soltamos. Voy a agregar una hebra más para poder completar las 38 hebras que necesito. Recuerden, 36 hebras. Entonces voy a dejar ahí un momentico. Tomo mi hilo negro. Solamente voy a necesitar una sola hebra. ¿Sí? Así. Y voy a cortar. Listo. Ahora sí, puedo unir una hebra más acá a este selecto grupo. Exacto. Ahora sí va a tener las 36 hebras, miren.
Y ya saben pues que es lo primero que debemos hacer, que es la unión a la mochila. Ustedes toman su mochila, cogen una hebra y la enhebran en la aguja. Pueden poner doble hebra, la enhebran, cogen su hilo. Listo. Entonces simplemente van a tomar el lugar donde lo vamos a pegar, que en mi caso es a la derecha, aquí. ¿Cierto? Acá, miren. Aquí debe quedar. Un saludito para todos los que se conectan, muchas gracias. Entonces vamos a ingresar. Miren, así. Y adentro hacia afuera. Y adentro hacia afuera. Metemos acá, miren, así. Y pasamos por el punto hacia arriba, miren. Arriba. Exactamente. Yo quiero que esto me quede firme. Puedo dar otra pasadita. Entonces vuelvo y ingreso abajo. Miren, ingreso abajo. Atrapando este grupito. Y paso la aguja hacia arriba, ¿cierto? Como envolviendo, se podría decir. Envolviendo. Para que esto me quede firme ahí. Bueno, eso espero, ¿no? Que me quede firme. Entonces voy a anudar, miren, volteo. Y ahí voy a hacer un nudito. Doble o triple, ¿va? 2. Vamos a dejar adentro, después rematamos y procedemos a dividirlo en 4. La idea es dividir esto en 4, ¿verdad? Vamos a dividir esto en 4. Serían 36 dividido entre 4, 9, ¿cierto? Pues la idea es que quede parejito, ¿verdad? La trenza quede pareja, entonces por eso 8, 1 más. Entonces 9, 9 a este lado. 3, 6, 8 y 9. Miren, entonces voy a proceder a hacer la trenza. Miren, presten mucha atención. Entonces, los de los extremos los vamos a cruzar entre ellos. Los de los extremos, recuerden. Este y este, los que están afuera, los vamos a cruzar. ¿Cierto? El primer cruce. Luego, los de los extremos volvemos a cruzarlos. Los de los extremos por debajo. Luego, los de los extremos por debajo. Los de los extremos por debajo. Y así me voy a ir yendo, listo. Haciendo la trenza redonda. Por debajo, los de los extremos por debajo. Comenten POF, los pibes comenten POF. Bueno, los de los extremos por debajo. Por debajo. Por debajo. Y así me voy a ir yendo. Voy a ir trenzando. ¿Sí? Los de los extremos por debajo. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Vamos a compartir. Por debajo. Por debajo. Y así me voy a ir yendo para formar la trenza redonda. Es una trenza totalmente redonda. Mírenla. Así me debe quedar. Siempre los de los extremos por debajo. Los de los extremos por debajo. Por debajo. Y así me voy a ir yendo. ¿Verdad? Hasta formar el largo que yo necesito de mi trenza. Yo aproximadamente la voy a hacer de unos 12 centímetros. ¿Sí? No muy larga. Claro está que esto es a gusto de cada quien. Miren. Más o menos unos 12 centímetros de largo.
¿sí? Miren, es una trenza de 4 cabos. Como hicimos esta, pueden revisar en mi canal, tengo muchos tutoriales. La trenza me debe quedar así redondita, sino que aquí la debo hacer unicolor porque pues la mochila es el fondo es negro. Entonces por eso he decidido hacerla así. Listo, yo tengo aquí aproximadamente unos 10 centímetros de largo. Vamos a dividir esto ahora en 3 partes, ¿cierto? Si tengo 36 hebras, lo divido entre 3, me va a dar 12. Entonces 12, 12 y 12. 9. Entonces vamos a pasar de acá a 3, ¿cierto? 3 para que sea 12, un lado, miren, 12 a este lado. Me debe quedar un cabo en la mitad de 12 también. Entonces aquí tengo 6 y de aquí voy a quitar entonces 6 y los paso a este grupo. Y ahí está listo mis 3 cabos, miren. Uno a la derecha, uno abajo y uno a la izquierda, ¿cierto? 3 cabos de 12, 12, 24 y 36. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo, para que no se me enreden los hilos, hago un nudito acá. Un nudito sencillo como para que esos hilos no se me vayan a mezclar. ¿Sí? Miren aquí. Aprieto fuerte. Y voy a hacer otro nudito aquí abajo. Y ahora vamos a proceder a trenzar con este de acá, ¿cierto? Con este mazo que quedó libre. Miren, otra cosa que ustedes pueden hacer muy importante es, para que esto no se le enrede, ustedes pueden poner algo acá, ¿cierto? Bueno, podemos poner, por ejemplo, una tijera, amarrarlo a una tijera a algo. Un nudo acá. Pues un nudo que se pueda desatar, obviamente. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, yo voy a usar este tarrito. Ustedes dirán, pero ¿para qué lo hago? Para que esto no se me suelte, ¿sí? O sea, no se me mezcle. Miren, yo voy a poner un tarrito acá, como una especie de nudo para... Exacto. Ahora sí voy a trenzar con esta, miren. Con esta que tengo a la izquierda, con esta. Voy a separarlo en 3 hebras, en 3 grupos, en 4 grupos de 3. 3, 6, 9, 3, 6, 9 y 12. 6, 9 y 12. Y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Aquí tengo 4. Y voy a trenzar 2 con 2. Miren, voy a trenzar 2. Voy apretando, 2. Voy apretando, 2. O sea, vamos a hacer esta misma trencita, pero más delgadita, ¿cierto? Una trencita a este lado. Una trencita a este lado. La voy a hacer de 3, de 12. 12 hebras en total. 3, 6, 9 y 12, ¿cierto? Entonces cada trencita me debe quedar de 12, de un ancho de 12 hebras. Hola Malena, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, muchísimas gracias por estar ahí. Aquí trenzando mi hebra redonda. ¿Sí? Aquí estoy trenzando mi hebra redonda, ¿cómo se dice? Bueno, aquí se me pasaba a decirles que ustedes, la voy a soltar, ¿sí? ¿Por qué la voy a soltar? Porque hay que contar para que la otra me quede exactamente igual. Es decir, las trenzadas, usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso la otra tiene que tener también 12. 12, ¿sí? 12 o bueno, la cantidad de tejidas que usted haya hecho con esta, la misma, la otra también debe tener exactamente lo mismo. Por eso estoy soltando, pero por nada más. Lo que pasa es que son tarritos para yo poder sostenerlo, qué pena con ustedes, pero son formas como para poder trabajar, ¿sí? Esto lo que hace es pesito, ¿sí? Y que no se me venga todo hacia mí, ya que no tengo quien me sostenga por ahora. Entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera, ¿cierto? Entonces por eso estoy trenzando esta primero y después trenzo las demás. Son 3 trencitas, ¿sí? Esta, la del centro y la de la derecha.
Entonces aquí es donde yo les digo, cuenten las trenzadas para que la otra quede exactamente igual, igual de larga. Listo, entonces empezamos, miren. Aquí empiezo con 4 hebras, 4 hebras. Es agua micelar, así es una agüita micelar, pero es un tarrito que yo utilizo para esto. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Este hilo se me vino para acá, claramente. Exacto. Empiezo, miren. 1, 2, 3. Voy ajustando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre lo de los extremos. Por debajo, miren, por debajo. 12. Por debajo. 13. Por debajo estas dos, por debajo de estas dos. 14. 14, ¿cierto? 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, ¿cierto? 24, ustedes van mirando más o menos el largo que le quieran dar, 24, 20, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces vamos a hacer 29. Hago un nudito acá sencillito, ¿sí? Bien, ya tenemos una trencita, miren, la principal que es de 36 hebras, la secundaria que es de 12. Entonces voy a soltar acá, miren, yo acá tengo mi agua, mi tarrito de agua. Vamos a soltar la que tiene el agua y vamos a hacer la siguiente trenza. ¿Sí ven? Así me debe quedar la trencita. Esta trenza es la principal, es la que va en el centro, ¿cierto? Pues no es la principal exactamente porque la principal es esta. Entonces esta también la voy a dividir. La vamos a dividir 30, la hice de 30. Quizás es muy corta, pero bueno, 30 tejidas estas. Entonces la del centro debe ser más larga, ¿cierto? Porque la del centro va a quedar hacia acá. Y esa también debe ser trenzadita, así. ¿Sí? Entonces yo acá me voy a ayudar de otra vez de lo mismo, de un tarrito o una botellita o de algo que me dé peso, ¿sí? Muy importante. 30 trencitas. Ok, bueno. 30. De todas formas, al final, si ustedes quieren, pues siguen dando otras trenzaditas. Bueno, aquí yo voy a anudar así, como que para que esto me le dé peso, un poquito de resistencia y no se me vaya. Aquí vamos a hacerlo así, con un tarrito, con lo que ustedes tengan, ¿va? Exacto. Y ahora voy a soltar, voy a tejer sobre esta, voy a trenzar esta que está acá. De igual manera, 36, no, esta va a ser de 36, sí. Lo dividimos en 4 partes, recuerden, en 4 partes de 3 hebras, ¿listo? 3, 6, 9 y 12. Entonces trenzamos esta también. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La del centro debe quedar un poquito más larga, o sea que la vamos a hacer de 36 tejidas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35 y 36. Listo, volvemos a hacer un nudo acá, como para sujetar esto un poquito. Miren, entonces tenemos la trenza central, la trenza, la de este lado, pues la de la izquierda, y ahora vamos a hacer la de la derecha. Entonces por eso voy a quitar la tijera. Entonces a modo para que no se me mezclen los hilos unos con otros. Ajusten muy bien acá. Si tienen algún desfase, ajusten y acomodan, ¿cierto? Entonces así me debe ir quedando. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Gracias por eso. Bendiciones, amigos. Por acá estamos haciendo la trenza o el llavero para nuestra mochila guayo. Esto igual lo vamos a dividir en 4 partes. Claramente ahí lo vemos, miren. 4 partes y vamos a tejer o a trenzar esta de 4. Listo. Entonces las de los extremos siempre por debajo. Ajustamos por debajo, por debajo, por debajo. Y muy importante ajustar al comienzo, ¿sí? Para que quede bien apretadito ahí. Voy a voltear de esta manera y prosigo a tejer o a trenzar la de 4. Esta otra trencita de acá. Verifico, perfecto. Está bien tejidita. Debe quedar apretadita aquí en la raíz, claramente. Esto es un trenzadito de 4, es un cordoncito redondo. Revisen en mi canal, tengo varios tutoriales de cómo tejer el cordón. Y esa misma técnica se emplea para este. Bueno, aquí aparentemente tengo que tener 30 trenzadas también, para que me quede del mismo tamaño o del mismo largor a la otra. Usted va verificando, usted va revisando. Esta también tiene que quedar de 4 cabos. Y tiene que quedar del mismo largor a la otra, o sea, a la que está amarrada. ¿Sí ven? Así. Espero se vea claramente, ¿cierto? Una trencita en el centro, una a la izquierda y una a la derecha, ¿cierto? Entonces yo voy acá, perfecto, voy a hacer un nudito acá. Este nudito lo voy a hacer ya, se podría decir que es un nudo ya, lo voy a hacer fuerte. Ahí, listo. Voy a quitar esta agüita y por supuesto vamos a acomodar. Yo les recomiendo que la trenza del centro debe quedar un poquito más largo. Aquí soltamos un poquito este nudito para poder verificar, miren. ¿Se ve la trenza? Miren. ¿Cierto? Así me debe quedar, miren. Como una pata de gallina, se podría decir, pata de gallina, miren. La principal, una a este lado, una en el centro y una a la derecha. Listo. Entonces yo acá, yo quiero que esta me quede un pelín más larga. Entonces podemos soltar. Afortunadamente no hicimos un nudo exageradamente fuerte. Puedo soltar. Hola Cari, bienvenida. ¿Cómo estás, Cari Verdugo? Buenas tardes. Bienvenida a este espacio de mi canal de YouTube, Tejiendo con Andrés Rodas. Cambiamos de nombre por recomendaciones, ¿sí? Cambiamos el nombre del canal. Entonces, igual sigo siendo yo, Andrés Rodas, ya saben, Tejiendo con Andrés Rodas, pero anteriormente tenía Tejeguay con Andrés Rodas. Ya se dieron cuenta, los que me siguen en el canal hace muchos meses. Listo, ya aquí ya me quedó así, no la voy a hacer más larga. Hago un nudo fuerte, en lo posible doble, 1, 2 o triple, ¿sí? Doble o triple, ya eso depende de ustedes. Listo, cortamos. Esto va a quedar dentro de la esferita porque les vamos a hacer unas esferitas. Aquí igual, 2 y 3.
Listo, cortamos. Yo quiero que esta me quede igual a la otra. Entonces voy a trenzar otro poquito. Aquí retomo los cabos, que son 4, recuerden. Y trenzamos otro poquito para nivelarlo al otro. ¿Cierto? Miren, siguen trenzando. Toman su llavero. Exactamente, miren cómo me queda. Así debe quedarme. Y aquí... Hola Paula León, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está Paula? Muchísimas gracias por estar ahí, Paulita. Bienvenida a mi canal de YouTube, Tejiendo con Andrés Rodas. Bueno, aquí está. Anudamos acá. Nudo triple, recuerden el primero, el segundo y el tercero. Hola Silvia Vázquez, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí. Listo. Siguiente paso, entonces procedemos a hacer las esferas. Entonces ustedes, una vez que ustedes tengan el llaverito, miren, el llavero debe quedar así. Claramente esto va a quedar adentro, no se preocupen que esos nudos y todo eso queda adentro. Y después procedemos a rematar esto. Estos hilos se esconden dentro del mismo tejido. Yo voy a proceder a hacer ahora las esferas decorativas. Hola Lía, bienvenida. Hola. Un saludito para Lía. Silvia, ok. Un saludito para Lía y Luciano. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme. Creo que son los hijos de Silvia Vázquez. Muchísimas gracias Silvia por estar ahí. Gloria, bienvenida. Buenas tardes. Nuevamente conectándome por acá con ustedes. Tiempo sin verlos, tiempo sin saber de ustedes. Y nuevamente estamos retomando las actividades en el canal. Porque bueno, no hay que... O sea, la vida sigue, ¿verdad? Entonces hay que seguir con nuestros proyectos. Entonces el llavero queda así. Sobre cada nudito vamos a formar una bolita. Entonces yo voy a empezar, para eso van a ocupar un crochet. Van a ocupar un crochet. Yo voy a ocupar el 2.0, ¿sí? Crochet y los colores. Esto sí se teje a crochet. Gracias. En mi canal tengo los videos, en las transmisiones tengo cómo hacer esta mochila, pueden revisarlo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer las esferas de colores multicolor. Primer paso, entonces ustedes toman, van a ubicar su llavero de esta forma. Y voy a empezar con el color fucsia, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a hacer un anillo mágico con 9 puntos, ¿va? No, perdón, debe ser con 9, a ver, 9 por 2, 18, 27. Ok, en 2 dedos me lo envuelvo, tomo el color fucsia, usted puede empezar con otro de los colores, puede ser con agua marina o con lavanda, da igual. Hacen un anillo mágico, pasan el crochet por acá por debajo y agarran la última hebra, la sacan, damos un pequeño giro y este hilo lo vamos a pasar por la cadenita. Un anillo mágico con varios puntos. ¿Con cuántos? Yo les recomiendo que empiecen con 8, 16, con 9 puntos. Un anillo mágico de 9 puntos. Listo. Hola Dani, hola Valentina, un saludito. ¿Cómo están? Ok, Silvia, gracias por estar ahí, por acompañarme. Lo que pasa es que no me daba la para conectarme, ¿sí? Entonces por eso tuve que volver a salir. Anillo mágico con 9 puntos. Ustedes empiezan, miren, el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8
y 9 puntos bajos, ¿cierto? Tenemos un anillo mágico con 9 puntos bajos, ahí está. Vamos a cerrar el anillo, vamos a ajustar nuestro anillo mágico. Bueno, no muy fuerte, de hecho hay que dejar un espacio, recuerden, perdón, hay que dejar un espacio por donde vamos a pasar uno de los cordones, ¿cierto? Entonces usted pasa el cordón ahí, ¿sí? Usted simplemente pasa, miren, esta es la argollita, ¿cierto? Vamos a pasar uno de los cordones, recuerden, por el medio, ¿cierto? Gracias, mi querida Silvia, tan bella. Un saludito para sus nietos, para Daniel y para Valentina. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Bendiciones en este nuevo año. Espero la estén pasando muy bien. Estén con sus familias, con sus amigos, pasándola bien. Yo les deseo de todo corazón muchos éxitos a todos. Y bueno, esto es un nuevo año para nuevas oportunidades, ¿verdad? Anillo mágico con 9 puntos. Miren, se mete el cordón, cierro completamente el cordón, jalando de la hebra corta. Y ahora vamos a hacer una segunda vuelta, aumento. Yo lo voy a hacer agarrando la cadenita completa, listo. Usted va a agarrar la cadenita completa. No voy a arrastrar hilo alma, no. Simplemente, usted mete en el primer punto. Pasamos al primer punto. Este punto cuesta un poco porque como está tan apretadito, mírenlo acá, aquí está el primer punto. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Marlene Puyo, buenas tardes, bienvenida. Gloria Amparo, buenas tardes. Paula, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar ahí. Gracias, mi querida Silvia. Bendiciones, hermosa. Gracias por acompañarme. Entonces pasamos al primer punto, como les decía. Aquí no se cierran vueltas ni nada, simplemente se trabaja en espiral, perdón, se trabaja en espiral. Pasamos al primer punto y tejemos el primer punto, ¿cierto? Entonces ahí mismo hacemos un punto y en ese mismo punto o espacio otro punto. Entonces sobre cada punto vamos a hacer un aumento, listo. Es decir que al final de la ronda vamos a tener 18 puntos. Van a marcar, por supuesto, ese primer punto. Voy a usar un marcador, no sé por qué no lo tengo disponible ahora. Uy, marcador. Bueno, vamos a tejer aumento sobre cada punto, listo. 2 puntos sobre cada punto disponible. Bueno. ¿Dónde tengo ese marcador? Bueno, chicos, no encuentro un marcador ahora. Bueno, no importa porque yo voy a usar... Listo, voy a hacerlo así. Entonces, recuerden, 2 puntos sobre cada punto disponible. Hola, Toño, buenas tardes, bienvenido. ¿Para quién más quiere que salude? Silvia. 2 puntos sobre cada punto disponible. A Daniela, a Valentina. Estoy agarrando el punto completo, ¿sí? Entonces estoy haciendo 2 puntos sobre cada punto disponible y al final debo tener 18 puntos. Listo. 18 puntos debo tener al final. Miren cómo me está quedando. Obviamente porque como estoy agarrando el punto completo, esta esferita va a llevar, la voy a hacer en este color fucsia. Otra esfera va a ser de otro color y la otra esfera va a ser de otro color, ¿sí? Entonces aquí voy haciendo los 2 puntos sobre cada punto disponible.
Estoy tejiendo con un gancho del número 2 y estoy tejiendo con hilo crochet doble hebra. ¿Sí? Empecé con un anillo mágico de 9 puntos. Luego dejamos abierto para poder introducir el cordón. Una vez que el cordón esté dentro, usted va a cerrar el anillo completamente. Listo. Va a cerrar el anillo completamente. Aquí estamos tejiendo 2 puntos sobre cada punto disponible. Vamos a llegar al final. Y debo contar al final, debo tener 18 puntos. Listo. Llegamos al final, miren. Antes de continuar, por favor, cuenten los puntos. Miren cómo queda. Así me va quedando. Y eso se va, como les digo yo, se va encocando. Entonces, sobre cada cordoncito vamos a poner una esferita, ¿verdad? Hola Nadia y Nidia, buenas tardes, bienvenidas, muchísimas gracias por estar ahí. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tenemos los 18 puntos, Silvia, miren, Silvia Vázquez. Los 18 puntos, pero sí necesitamos un marcador. ¿Va? Voy a necesitar un marcador porque al momento de ir cerrando las vueltas, como se trabaja en espiral, voy a ocupar saber dónde terminar las vueltas. Necesito saber dónde se cierran las filas. Ok, por fin, miren, por fin pude encontrar un marcadorcito de estos. Entonces vamos a marcar. Bueno, llegamos al final, tenemos 18 vueltas, perdón, 18 puntos, perdón, 18 puntos, ¿sí? Entonces, vuelta número 3, miren, vuelta número 1, anillo mágico de 9 puntos, vuelta número 2, aumento sobre cada punto para tener 18 puntos, vuelta número 3, vamos a hacer un punto, marquen por favor ese primer punto. Estoy agarrando la cadenita completa, esta esferita sí la estoy haciendo así y la estoy haciendo unicolor, listo. Un punto, pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos 2 puntadas, es decir, un aumento, ¿cierto? Un punto, pasamos al siguiente punto o espacio, un aumento, luego otro punto, ¿sí? Pasamos al siguiente punto o espacio, un aumento. Cuando digo aumento, hago referencia a tejer 2 puntadas en un mismo lugar, ¿cierto? Luego un punto. Eder, Iván y Daniel, los papás de Lía y Luciano. Ok, Silvia. Un saludito para Eder, Iván y Daniel, Lía y Luciano, los papás de Lía y Luciano. Aumento. ¿Cierto? Luego un punto normal. Pasamos al siguiente punto o espacio, un aumento. Listo, aumento. El llavero es opcional, si usted no lo quiere hacer, pues no lo hace, ¿cierto? Obviamente con todo respeto, pero hay personas a las cuales no les gusta hacer esto, entonces si no lo quiere hacer, su mochila la puede dejar así. Pero esto, como es un pedido, me la pidieron con este llaverito, porque yo ya la había presentado con este llavero y el cliente me la volvió a pedir con este. Entonces un punto, pasamos al siguiente punto o espacio o un aumento. ¿Sí? Muy importante tener a la mano una aguja de estas y por supuesto nuestro relleno. Nuestro rellenito, miren, un poquito de relleno para cada esferita. Esto es algodón siliconado o vellón, ¿sí? Y eso lo vamos a ocupar para el relleno. Entonces estamos un punto, un aumento. Recuerden que estamos trabajando con hilo crochet Miratex y aguja de crochet número 2, 2 milímetros, un punto. Pasamos al siguiente punto o espacio, un aumento. Entonces, sigo así con esta secuencia y al final debo tener 27 puntos. Un punto, un aumento. O sea que mi llavero queda de 27 puntos.
de ancho, ¿sí? 27 puntos de ancho. Miren cómo me va quedando. Esto después se encoca, vamos llegando al final con un punto. Y finalizamos con un aumento. Aquí vamos a tejer 2 puntos. Listo, quitamos el seguro que me indica el final de la ronda de la vuelta. Perdón, quito el seguro. Y simplemente empiezo a hacer vueltas. Voy a tejer 3 o 4 vueltas con los mismos 27 puntos. De todas formas van a marcar por el primer punto. Pero lo vamos a marcar en el cuerpo, listo, no encima de la cadena, sino en el cuerpo, miren. En esta hebrita que se forma acá, en el cuerpo. Agarramos ahí y marcamos. Lo que significa que ahí empecé la primera vuelta de 4, de 3 o 4 que debo hacer, listo. Entonces ustedes siguen tejiendo sin aumento y sin disminución, sigan tejiendo esos 27 puntos, punto sobre punto, ¿sí? Y este mismo llaverito, esta misma esferita la vamos a aplicar o la vamos a hacer en todas los cordoncitos. Hola, Feliz, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Silvia, buenas tardes, te queremos mucho, todos gracias por todo. Ah, no, es con mucho gusto. Silvia, no pasa nada, Silvia. Aquí estamos tejiendo punto sobre punto. Bendiciones para todos, muchísimas gracias por su apoyo. De verdad que ustedes han sido mucho apoyo para mí en este canal. Gracias por todo ese apoyo. Seguimos tejiendo entonces con los 27 puntos que tenemos para empezar a encocar la figurita, ¿verdad? La esfera. Recuerden que estamos trabajando hilo crochet. Usted puede trabajar con hilo macramé o con hilo coral, ¿cierto? Hilo coral, hilo macramé o el crochet, que es con el que estoy trabajando ahora. Entonces yo ya empiezo a formar la esferita. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy subiendo, ¿sí? Para que esto se encoque, ¿cierto? Necesito que esto se empiece a encocar. ¿Va? Amarilis Ávila, ¿cómo está? Anaís Torres, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo van? Aquí voy tejiendo punto sobre punto. Estoy agarrando la cadenita completa. Quizás, no sé si de pronto me haya quedado muy grande. No, dejémosla así, no importa. La voy a dejar de 27 puntos. ¿Sí? Les voy a enseñar a cerrarla, claro que sí, y hacer las disminuciones. Perfecto, vamos a hacer las disminuciones también. Entonces aquí estoy tejiendo, finalizando la primera ronda, miren, vamos llegando al marcador, lo que significa que vamos a terminar la primera fila de levantamiento, ¿va? Entonces justo ahí empezamos la ronda número 2 de levantamiento. Voy a hacer unas 4 o 5 vueltas en vez de 3, voy a hacer unas 4 o 5 rondas de igual manera. ¿Listo? Miren, empezamos la ronda número 2. Ya saben que esto debe encocarse para que empiece a cerrar. Miren que entonces con el nudo evitamos que esto se nos salga de la esferita. Jania Carrillo dice, hola Andrés, feliz año nuevo y que Dios te bendiga y acompáñeme siempre, feliz tarde. Acompañes, Kevin Estacio. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar ahí. Bendiciones para cada uno de ustedes. Somos 50 personas, algo que nunca antes se había visto. Les agradezco mucho por todo ese apoyo. Bueno, algo que no se había visto nunca antes en mi trabajo, Jania Carrillo, Kevin Estacio. Sí, no habíamos tenido tanto público en una transmisión. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias por su apoyo. Y espero verlos seguido por acá, por mi canal, claro está. Hola Gaby Cuellar, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, ¿desde dónde te comunicas? ¿Desde dónde se comunican ustedes? Todos ustedes, miren, estamos en la ronda número 2 de levantamiento. Ya estamos subiendo otra fila. Miren que él ya va quedando redondito, ¿cierto? Entonces voy a hacer 3 esferas del mismo
del mismo tamaño y las vamos a después a cerrar. Para ello nos vamos a ayudar de una aguja lanera o estambrera, pero eso se hace al final, ¿listo? Ok, Gaby, ¿desde qué ciudad? Gaby Cuellar. ¿Desde qué ciudad de Colombia? Yo la saludo desde Pereira, Colombia. Aquí estamos tejiéndola. Hola Beatriz Elena, ¿cómo estás? Aquí estamos terminando esta mochilita. Bueno, le estoy haciendo un llaverito a esta mochila de Stitch en la técnica guayú. Primero tejimos el cordón o la trencita y después las esferitas, ¿verdad? Las esferas decorativas. Qué buena bienvenida me han dado ustedes, muchas personas, muchísimas gracias. Desde Popayán, Cauca, Kevin Estacio, gracias por estar ahí, Kevin. Hola, Retsuko XX, mira mi mochila. Tengo muchas más mochilas en los videos, pueden mirar, y en transmisiones en vivo. Listo, ahí tengo varios videos. Y tengo una página de Facebook, Tejiendo con Andrés Rodas, igual. Entonces aquí estamos haciendo la primera esferita. ¿Sí ven? Aquí estamos haciendo la esferita. Muchísimas gracias, Retsuko. Bueno, vuelta número 3. Pasamos el marcador, miren. El marcador me indica al final de las vueltas o de las rondas. Estoy trabajando en espiral, listo, no estamos cerrando filas. Se trabaja en espiral y estoy agarrando el punto completo. ¿Sí? Empezamos la ronda número 3. De igual manera. Entonces serían muchas más filas, creo que 4 o 5. Creo que con unas 5 para darle, digámoslo así, el cuerpo a la esfera, ¿cierto? O sea, una vez que nosotros hayamos realizado 2 aumentos, tejemos 5 rondas. Miren, él se va encocando, ¿sí? Que es lo que tanto necesito. Saludos, Retsuko. Yo te saludo desde Colombia. Bienvenida a este espacio del tejido. Muchísimas gracias, Juana Cuevas. Hace tiempo no me conectaba. Se habían dado cuenta que ya llevaba muchas semanas sin conectarme. Y ya era hora de hacerlo, ¿sí? Entonces, de todo corazón les agradezco toda esa paciencia que me han tenido a lo largo de estos 2 años que llevo con el canal, ¿cierto? Entonces aquí miren, mucho cuidado que no se les vaya de pronto, miren, ustedes tienen que darle la formita para que se pueda encocar, ¿cierto? Estamos haciendo un llavero de 3 esferas, ¿va? Anaís Torres, sobrino desde Santa Marta. Ok, es tu apellido, Anaís. Bienvenida, muchísimas gracias, Anaís. Vamos a darle reacción al video. Vamos a compartir. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, compartas y comentes los videos que tengo disponibles en el canal, ¿va? Listo. Aquí estamos finalizando la ronda número 3, la 3. Ya vamos a ver cómo se hace, cómo vamos a hacer para las otras, ¿listo? Cómo se hacen las otras esferitas. O sea, son igual, pero para los que de pronto llegaron tarde, se las voy a volver a enseñar, ¿va? Por si alguien se perdió de cómo comenzar, ¿verdad? La vamos a rellenar con un poquito de vellón. Repito, cada esferita la vamos a rellenar con un poquito de algodón siliconado de este. Vamos a rellenarlas. Estamos en la cuarta vuelta, cuarta fila, cuarta ronda. Bueno, chicos, aquí les digo que, bueno, esta es la de acá, luego la de abajo, 27. Sí, la voy a dejar de 27, pero siento que con 18 hubiese sido perfecto, ¿sí? Para que no me quedase tan grande la esferita. Entonces, en vez de 27,
Sí, chicos, yo la voy a soltar mejor porque siento que de 27 queda demasiado grande. No se preocupen, no pasa nada, es la misma técnica, solo que vamos a reducir o a quitar una vuelta en la base, listo. Entonces la vamos a dejar de 18. Perfecto, no se me desesperen, no pasa nada, no se preocupen, que al igual, por 2, 18, ok, tengo que dejarla hasta la segunda vuelta, que vendría siendo ahí. Ok, ustedes antes de seguir, por favor, cuenten que tengan 18 puntos. Por favor, cuente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tengo mis 18 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Igual que como lo estuvimos haciendo hace un instante, simplemente vamos a tejer, listo, unas vuelticas. Empiezo con la primera ronda. 1, 2, marcamos ese punto, ese primer punto. Siento que me estaba quedando demasiado grande, de 18. Marcamos el primer punto igual y vamos a tejer 4 o 5 rondas con los mismos 18 puntos. Tuve que reducir o quitar una vuelta, listo, de la base, porque sí me estaba quedando demasiado grande la esfera, ¿va? Vamos a hacerla así de 18 puntitos. Van a ir tejiendo punto sobre punto durante 5 vueltas aproximadamente. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van? ¿Cuántas personas ven ustedes ahí en la transmisión? Si me lo pueden decir, por favor, y me lo dejan en los comentarios porque yo no lo puedo ver. No me lo está dejando ver ahora mismo. Si alguien me indica, por favor, cuántas personas hay en la transmisión, me lo hace saber. Sí necesito ese datico, ¿va? Bueno, entonces son 18 puntos los que estamos tejiendo. En vez de 27 redujimos una vuelta. Y vamos levantando esto. Listo. Primer vuelta terminada, empezamos la segunda de levantamiento, recuerden. Ahí está la vuelta número 2 de levantamiento. Los mismos 18 puntos. Punto sobre punto. Listo. Punto sobre punto. Ok, vuelta número 2, la empezamos. Miren que él ya se va encocando. O sea, visualmente queda mejor así, ¿cierto? De 18 puntos. No queda tan exageradamente grande. Listo, ya saben pues que todas las tres esferitas, las que vamos a poner, deben ser de 18 puntos. Y deben ser las mismas vueltas y todo, para que ninguna vaya a quedar más grande que otra. O sea, todas queden parejitas, breve. Así lo vamos a ir trabajando. Vamos a finalizar la ronda número 2. Vamos a finalizar esta ronda número 2, miren. Muy importante que los cordones lleven ese nudito ahí para que no se vaya a soltar, ¿cierto? No se vaya a salir del cordón, la esferita. Hola Joshua Damián Gómez Valencia, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenido al canal de tejido de mochilas, ¿verdad? Dedicado a la elaboración de mochilas estilo guayo. Vuelta número 3, la empezamos, igual los 18 puntos. Igual 18 puntos. Aquí la empezamos. Recuerden que son 3 esferitas las que debemos trabajar ahora.
Ok, Diana Botero, muchísimas gracias. Por acá, bienvenida a este espacio del tejido. Recuerden que tengo una página de Facebook, me pueden encontrar como Tejiendo también, Tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Ronda número 4, la empezamos. Los mismos 18 puntos. Esto debe encocarse claramente para formar la esferita, ¿sí ven? Ahí vamos formando nuestra esfera decorativa. Tejemos los mismos 18 puntos. También tengo una cuenta en TikTok, estamos creciendo bastante en TikTok, ya somos 14,000 prácticamente seguidores, 14,000 suscriptores en TikTok, o sea que nuestra cuenta está creciendo impresionantemente. Los invito también a que me sigan a mi página de Facebook, en todas mis redes sociales y que le echen una ojeada a mi trabajo. Miren que ya vamos aquí en la ronda número 4. Después voy a hacer una ronda más, o sea, la quinta ronda con los mismos 18 puntos y después procedemos a empezar a realizar nuestras disminuciones. Perfecto. Nuestras disminuciones. Así me va quedando, miren cómo me va quedando la esferita del llavero, ¿va? Bueno, gracias. Sí, en algún momento estaré explicándolo. No, obviamente no me comprometo a algo, porque si bien tenemos otro proyecto pendiente, que es la mochila que empezamos, revisen los videos, fueron los últimos videos que yo subí al canal, que son de una mochila con una base como en estrella, ¿cierto? Que es con negro, con los colores crema, ¿sí? Entonces pueden revisar también ahí en mi canal de YouTube. La gasa también es tejida, mira qué espectáculo de gasa, muy bonito. Me pueden seguir por acá, darle suscripción a mi canal y compartir todos mis trabajos. Recuerden, solamente con tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Bueno, entonces aquí seguimos trabajando punto sobre punto. Aquí estoy agarrando la cadenita completa para ir formando mi esferita, ¿verdad? Estamos en la quinta ronda recta. Y recién en la próxima ronda vamos a empezar a hacer disminuciones. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, finalizamos la primera ronda, la quinta ronda, perdón. Vamos a empezar a cerrar la esfera. Hola Duolingo, ¿cómo está? Hola César Corrales, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo van ustedes? Gracias por estar ahí, por acompañarme. Empezamos las disminuciones. Entonces, la disminución se hace agarrando 2 puntos, ¿cierto? Entonces empiezo agarrando la parte delantera del primer punto, miren, y agarrando la parte delantera del próximo punto. Y cierro, saco por los dos y volvemos a sacar. Tenemos la primera disminución. Entonces esto lo voy a repetir alrededor, listo. Voy a ir haciendo disminuciones. Paso al siguiente punto, volvemos a disminuir. La segunda disminución. Pasamos al siguiente punto y volvemos a hacer la disminución. O sea, estoy haciendo disminución alrededor, ¿va? Si de pronto usted no quiere que le vea eso así, entonces usted puede hacer una disminución saltándose un punto. Ok, pero no le recomiendo porque como la vamos a poner relleno, disminución. Entonces al final de esta vuelta debo tener 9 puntos, listo. Vamos a quitar 9 puntos, o vamos a hacer 9 disminuciones más bien, seguida una de otra. Disminución, disminución. Y procedemos a rellenar, ¿verdad? Aquí ya es hora de ir rellenando con nuestro vellón, ¿cierto? Nuestro algodón siliconado. Voy a rellenarlo. ¿Cómo está César Corrales? Bienvenido, muchísimas gracias. Vamos a rellenar.
con nuestro vellón. Chicos, otra cosita, obviamente las auténticas mochilas Guayú no llevan este vellón, para que no vayan a decir que las originales, las auténticas mochilas Guayú llevan este. No, yo lo hago porque es un tema decorativo, porque a mí me la pidieron así. Esta mochila viaja para Houston esta semana, si Dios quiere, entonces por eso estoy corriendo a terminar. Miren, la estoy rellenando con el vellón, ¿sí? Para que quede compacta. Entonces estamos haciendo 9 disminuciones seguidas, una tras de otra. Listo. 9 disminuciones seguidas una tras de otra. Entonces, miren, otra disminución. Espero se vea bien, a veces corro la mano, lo sé, pero me disculpo con ustedes si pasa. Y ok. Ok, entonces me queda por hacer dos disminuciones, disminución. Y otra disminución. Listo, tenemos entonces las disminuciones realizadas. Ahora vamos a dejar una hebra más o menos de 10 centímetros. Cortamos. Sacamos este hilo, miren, simplemente sacan. Si ustedes no están conformes con el relleno, pueden poner otro poquito de relleno, no sobresaturar la esfera de relleno. Muy importante. Hola, Juan Benítez. ¿Cómo está, Juan Benítez? Bienvenido, muchísimas gracias. Ok, ahí está. Entonces, ajustamos, agarramos el crochet, la aguja lanera o estambrera, enhebramos. Vamos a enhebrar acá y voy a cerrar, ¿cierto? Entonces simplemente voy a coger punto sobre punto, miren, una hebra para cerrar, miren. Dejamos la hebra normal. Una hebra normal, perdón, es que esto es lo que no me deja. Okay. Vamos agarrando las hebras de acá, de cada punto, ¿cierto? Para cerrar. ¿Sí ven? Hebrita puntico por puntico. Vamos a ir cerrando. Y después jalamos. Vamos cerrando, miren. Este es un cierre perfecto, se podría decir que es cierre perfecto, porque no quedan esos bultos o grumos por ahí. Entonces vamos cerrando, todos agarrando cada uno de los puntos, ¿sí? Agarrando cada uno de los puntos. Hola Lucía Victoria Tencio, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Miren qué fácil es formar la esferita sobre el último punto, aquí está. Una vez que hayamos agarrado todos los puntos, jalamos, ¿cierto? Jalamos y ya está. Tenemos nuestra esferita entonces realizada, pero este hilo lo debemos perder. ¿Yo qué hago? Yo simplemente paso esta parte hacia la parte interna, miren así, y lo llevo hacia arriba. ¿Sí? Así. Trato de jalar un poquito para que no me quede como tan. Y ya. Este hilito fue lo que me quedó lo podemos perder por acá con el mismo. Lo perdemos con la aguja hacia la parte interna, ¿sí ven? Entonces tenemos la primera esferita de 3 que debo tejer. Así me debe quedar. Son 3 las que debo trabajar, listo. Vamos a formar las otras 2 de igual manera. Recuerden, anillo mágico de 9 puntos para comenzar. Agarren entonces el próximo color y lo van haciendo.
Si es que lo quieren hacer, pues si tienen alguna mochila le pueden aplicar este llavero. Si no, no pasa absolutamente nada. Cortamos este hilo y ya tenemos entonces nuestra primera esferita del llavero. Así como esta, vamos a trabajar otras dos más, pero en otros colores, en azul aguamarina y en azul celeste. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está. Gracias, mi querida Beatriz Elena Pavón. Beatriz Elena, me suena. Agarramos el siguiente color. Lo voy a hacer con celeste. Perdón, con lavanda. Vamos a hacerlo con lavanda. Vamos a hacer la otra esferita con lavanda, ¿va? Anillo mágico. ¿Ok? Anillo mágico con 9 puntos. Entonces tomamos nuestro crochet del número 2. Aquí está. Tomamos nuestro color lavanda. Yo esto lo voy a mover para que puedan ver. Listo. Así, miren. Anillo mágico con 9 puntos. Voy a usar 2 dedos. Bueno, con uno. De hecho, lo podemos hacer con uno también. Tomamos nuestro gancho, pasamos por debajo de la primera hebra y luego por encima. Sacamos, giramos y este hilo lo pasamos por la cadenita, listo. Y hacemos 9 puntos bajos sobre ese anillo. Empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, vamos a tomar entonces nuestra mochila nuevamente. Vamos a tomar el cordón del llavero, recuerden, y lo vamos a pasar por miren así, lo vamos a pasar por acá. Una vez que esté dentro, el cordón esté dentro del anillo, vamos a tirar de la hebra corta. Vamos a cerrarlo fuertemente y completar, ¿cierto? Cerrarlo fuertemente para que no se va a salir. Ahora sí, vamos a tejer en cada punto disponible 2 puntos, listo. Pasamos al primer punto, agarrando toda la cadena completa y tejemos 2 puntos ahí mismo, el primero, y ahí mismo trabajamos el segundo punto. De una vez vamos a marcar el primer punto con nuestro ganchito. Marcamos el primer punto. Entonces, ¿cómo les digo? El primero. Aquí está, lo marcamos. Entonces, en cada punto disponible voy a dar 2 puntadas, ¿cierto? Al final debemos tener 18 puntos. Aquí dejo 2, pasamos al siguiente, otros 2, y así sobre cada punto que tenemos en el momento. Y al final debo tener 18 puntos. Ustedes al final van a contar los puntos. Y debemos tener 18 puntos tejiditos porque estamos haciendo aumentos 2 puntos sobre cada punto disponible. Mejor dicho, estamos haciendo 9 aumentos, lo que significa que vamos a tener al final de esta vuelta 18. Pasamos al siguiente punto, 2 puntos, y así me voy a ir yendo sobre cada punto disponible.
Ok, tenemos los 18 puntos. A partir de ahora vamos a tejer 5, a ver, la misma cantidad de vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente 5 filas de altura, ¿cierto? Vamos a tejer 5 vueltas y después recién empezamos a hacer las disminuciones. Entonces empezamos con la primera ronda, quitamos el seguro y tejemos nuestra primera ronda punto sobre punto. Listo. Ya no se hacen aumentos, no se hacen disminuciones por ahora. Hasta que yo se los indique, marcamos ese primer punto y empezamos a tejer punto sobre punto, ¿va? Punto sobre punto. Vamos a tejer los mismos 18 puntos. Ya empezamos la tercera fila. La primera fila, perdón, de levantamiento. Lo que significa que es la primera fila de encocamiento. ¿Sí ven? Ella ya empieza a encocarse. Listo. Quitamos el seguro. Este punto lo voy a marcar, bueno, voy a marcar desde acá, desde la primera fila, que es, o sea, acá, donde empecé la primera fila de levantamiento. Ustedes marcan en el cuerpo, muy importante. No encima del punto, sino abajito, ¿cierto? Como para no tener que estar quitando y sacando y poniendo ese marcador. Vuelta número 1, la vuelta número 2. Sí, los mismos 18 puntos de igual manera. Punto sobre punto. Van a ir tejiendo también. Punto sobre punto. Y así me va quedando la otra esferita. Vuelta número 3, empezamos. Punto sobre punto de igual manera. Recuerden que son 5 filas. Punto sobre punto. Aquí estamos haciendo la otra esferita decorativa, claro está. Qué bonito me está quedando, ya van a ver el resultado final. Tenemos que hacer esta, otra más en color, la otra la vamos a hacer en color aguamarina, ¿cierto? Que son los colores de la mochila. La otra la vamos a tejer con este color, para que me quede una fucsia, otra celeste, lavanda y la otra aguamarina. Tengo muchos tutoriales de este llavero precisamente en mi canal tejiendo con Andrés Rodas. ¿Ah? Sale. Entonces aquí vamos. Miren, llegamos al marcador, lo que significa que vamos a empezar la ronda número 4. Y después una ronda más que es la quinta fila o carrera.
Recuerden, son 5 carreras, listo. 5 carreras con los mismos 18 puntos. Cuatro y 5 puntos. Empezamos la ronda. La ronda número... ¿qué? La ronda número 5. Ahora sí, empezamos la última fila antes de empezar a hacer las disminuciones. Recuerden tener su algodón siliconado o su vellón para rellenar. Yo voy a emplear un poquito de este relleno, de este algodoncito, para rellenar, ¿va? Hola Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Juliana, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo está? Saludos, bendiciones, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por su apoyo al canal. Entonces aquí estamos haciendo la filita, la ronda número 5. Perdón si de pronto muevo mucho la cámara, es que lo que pasa es que como la tengo en vertical, cosa que no acostumbro a hacer, tenerla en vertical, ¿va? Listo. Listo, tenemos la ronda 5 terminada. Vamos a empezar a hacer las disminuciones. Entonces, las disminuciones se hacen, recuerde, ya saben, 5 filas, tejimos recta. Las disminuciones se hacen sobre 2 puntos. Usted toma 2 puntos, agarra un punto, agarra el próximo punto y simplemente los cierra juntos. Entonces vamos a hacer 9 disminuciones. Al final debemos tener pues 9 puntos, claramente. La primera, agarramos el próximo punto, agarramos otro punto, lo cerramos juntos y disminuimos. Agarramos el próximo punto, hebra delantera del próximo punto y lo cerramos juntos. Así lo voy a hacer hasta tener las 9 disminuciones. ¿Va? Así, así. 9 disminuciones. Luego procedemos a rellenar con el vellón siliconado o el algodón, ¿cierto? Agarro un punto, agarro el otro, los cierro juntos y volvemos a cerrar. Agarro este, agarro el próximo, lo cierro y termino. Me queda una sola disminución. Bueno, antes de terminar la vuelta de disminución, tomen su relleno y empiecen a ponerlo porque como ya nos quedan muy pocos puntos, es más difícil al final rellenar. Entonces, de una vez antes de cerrarlo completamente, empiecen a rellenar. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos la disminución. Hacemos la última. Entonces tenemos 9 puntos. 9 puntos, miren, cerramos acá. Entonces tenemos las 9 disminuciones. Vamos a dejar una hebra aproximadamente de 10 centímetros. Cortamos, sacamos el hilo y con la ayuda de una aguja lanera o punta roma, empezamos a agarrar punto sobre punto. Al final se frunce y se cierra. Pasamos al primer punto, lo agarramos, miren, de adentro hacia afuera, punto sobre punto. ¿Sí ven? Vamos haciendo, voy jalando fuerte y estamos agarrando cada uno de los puntitos que tenemos, una hebrita, la hebra que está adelante o el flow, lo que dicen el flow.
lo que se conoce como flow. Ahí está. Hebra punto sobre punto. Debemos agarrarlos toditos. Al final se remata llevando la hebra hacia la parte interna. Se corta y ya, jalamos, miren, cerramos, ¿sí ven? Entonces introducimos el hilo, la aguja hacia adentro, hacia la parte interna. Ponemos la aguja hacia adentro. Jalamos fuerte, pero sin exagerar, claramente, sin exagerar. Y podemos perder el hilo ahí, dentro de los mismos puntos, entre los puntos, perdón, entre los puntos. Cortamos la hebra y listo. Tenemos la segunda esfera terminada. Nos queda hacer la de agua marina, la de color agua marina. Miren, así nos debe quedar el llavero, ¿cierto? Así. Quitamos el seguro y recuerden, empezamos otra esfera con anillo mágico de 9 puntos. ¿Qué tal? Miren. Bueno, ¿dónde está el crochet? Aquí está. Es que lo estaba buscando. Bueno, aquí está. Entonces hacemos anillo mágico con anillo mágico con 9 puntos. Miren, me lo envuelvo en 2 dedos, en uno o en 2. Así. ¿Sí ven? Así. Paso el crochet por la primera hebra, por debajo y atrapamos la que está más atrás, la sacamos, damos un giro, cogemos este hilo y lo pasamos por la cadenetica que tenemos en el crochet y así formamos el anillo mágico, ¿cierto? Y empiezo a tejer mis 9 puntos. Igual, tejiendo con Andrés Rodas o en Facebook, ya saben. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. No vamos a cerrar completamente, solamente ajustamos lo suficiente. Tomamos entonces nuestro cordón trenzado. Recuerden que es un cordón redondo de 4 cabos. Entonces agarramos acá, pasamos el cordón dentro del anillo, cerramos. Miren, una vez que esté así, ahora sí podemos tirar. Del anillo mágico. Vamos a proceder entonces a hacer aumentos sobre cada uno de los puntos. Sí, vamos a tejer 2 veces. Miren, pasamos al primer punto. Hacemos 2 puntos ahí. 1. 2. Marcamos el primer punto. Tomamos nuestro ganchito, marcamos. Siempre hay que marcar porque como se trabaja en espiral. Hola, mía Bedis, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Pasamos al próximo punto. Aumento. Y así en cada uno de los puntos. Listo, hasta tener un total de 18.
Repito, sobre cada punto vamos a trabajar 2 veces. Listo, tenemos entonces los 18 puntos, quitamos el seguro y a partir de ahora vamos a tejer 5 rondas exactamente con los mismos 18 puntos. Sin aumento, normal se teje. Estamos haciendo el llavero decorativo para mi mochila de Stitch. Aquí está la mochila de Stitch. Revisen todas las transmisiones, todos los videos. Por ahí tengo videos que hablan de esta. Hola, soy José Freire, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos, bendiciones, muchísimas gracias. Sí, bueno, recuerden marcar. No, 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 no. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Debemos tener 18 puntos en esta vuelta, ¿va? Ay, lo siento, lo siento. Muchísimas gracias. Uy, ay. Hacemos un punto. Vamos a empezar a tejer la ronda número 1 de levantamiento. ¿Listo? Es que me acordé de algo, por eso me estoy riendo, pero no pasa nada, ¿va? ¿No les pasa que cuando están tejiendo, están haciendo algo, se acuerdan de algo y les da chiste, les da gracia? Eso mismo me está pasando ahora. 2, 3 y así voy a tejer 5 rondas con los mismos 18 puntos. Gracias, mi Avedis. Miren cómo la estoy haciendo. Entonces estamos haciendo ya la primera rondita o fila, más bien ronda no fila de levantamiento, ¿va? Con los mismos 18 puntos. Voy tejiendo punto sobre punto y esto se empieza a subir, ¿cierto? Para que quede redondito. Y así vamos a ir tejiendo entonces punto sobre punto. ¿Listo? Punto sobre punto, recuerde. Mi Avedis, ¿qué más? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va todo? ¿Qué estás tejiendo ahora? ¿Eres tejedora o no eres tejedora? Aquí estamos haciendo los puntos correspondientes, que son 18. Vamos a dejarle un me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo. Entonces seguimos. Punto sobre punto. Listo, terminamos la primera ronda. Miren cómo me va quedando. Ella automáticamente se va encocando, ¿cierto? Entonces empezamos la ronda número 2 exactamente de la misma manera. Punto sobre punto. Listo, miren, ahí ya subimos, empezamos la ronda número 2 con los mismos 18 puntos, ¿va?
Ok, empezamos la ronda número 3. De igual manera, miren que él ya se va encocando, ¿cierto? Y todos esos hilos y todo eso va quedando adentro, entonces no se preocupen que miren que ellos no se queda viendo nada por fuera. Las esferitas, miren qué chulada, cómo quedan de bonitas. Nuestro llavero decorativo. Entonces, eso le aumenta el valor a su producto. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, bueno, es una mochila que tiene trabajo y aparte se empeña en hacerle un llavero bonito. Entonces, si ustedes hacen la mochila y ya, no va a tener tanto valor como lo tiene haciéndolo con llavero, ¿cierto? Usted hace unos llaveritos y los, mire, el llavero me va a quedar así, ¿cierto? Miren qué bonito. Es opcional también, no tienen que hacerlo, claro, claramente. Si alguien no lo quiere hacer, pues no lo hace y ya está. Pero como les digo, esto le aumenta el valor a su producto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir de esta manera. Uy, no. Ok, 3, vuelta número 4, la empezamos. El marcador, miren dónde lo tengo, significa que ya ahí empezamos. Justo encima empezamos la ronda. Entonces ya empecé la ronda número 4. Voy tejiendo punto sobre punto, recuerden. Listo, vuelta número 4, la hacemos. La terminamos. Vamos a darle giro a esto porque siento que se me está entorchando el cordón. Ok, listo. Listo, la ronda número 5. 1, 2, 3, 4. 5 la empezamos. Ahí voy a subir un poquito la mano para que ustedes puedan ver. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Vamos a compartirlo. Y empezamos la ronda número 5. Listo, miren cómo me va quedando, miren qué chulada. Obviamente no la hemos cerrado porque no hemos empezado a hacer la vuelta de disminución, que va a ser la próxima fila o ronda, donde vamos a hacer 9 disminuciones. Es decir, una disminución tras otra disminución. En la próxima ronda lo vamos a hacer. Recuerden alistar su vellón, tenerlo listo a la mano, tenerlo ahí, para que puedan rellenar, ¿sí?, su pieza. Ok, empezamos entonces la ronda de disminución. Entonces las disminuciones se hacen sobre 2 puntos. Listo, agarrando el primer punto, la hebra delantera del primer punto. Hola Gomba, hola Marta Sofía, estamos haciendo el llavero para mi mochila de Stitch. Miren, estamos haciendo estas esferitas decorativas para nuestra mochila, ¿va? Entonces tomo la primera hebra de adelante, la segunda hebra del otro punto de adelante también, miren, así deben agarrar. Simplemente tejen un punto bajo, traen la hebra, la pasan y terminamos el punto. Primer disminución y lo vamos a repetir en
9 veces, listo. Segunda disminución. Agarrando las hebras de adelante de 2 puntos. Tercera disminución. ¿Cierto? Y así vamos cerrando la esferita. Y así otra disminución. Otra disminución. Y así voy a ir haciendo hasta el final. Listo, disminución. Disminución. También eres tejedora. Ok, Marta Sofía. Disminución. Disminución. Listo. Tenemos listas nuestras disminuciones. Una vez que estén listas, vamos a coger el relleno y vamos a proceder a rellenar nuestra esferita con el algodón siliconado. Listo. Si no tienen por casualidad, por cualquier motivo, razón o por lo que sea, ¿sí? No tienen el algodón, no se preocupen. Ustedes pueden rellenar. Si son tejedores, se sabe que ustedes deben de tener sobrantes de hilos, entonces cogen los sobrantes de hilos y empiezan a rellenar. Así lo hacía anteriormente cuando no tenía el relleno, el algodón, pero como ahora estoy con el tema de los amigurumi, les voy a mostrar los proyectos que estoy haciendo ahora. Si alguien quiere que yo enseñe a hacer esto, me lo hace saber, miren. Esta flor decorativa, flor reversible, me lo hace saber. Entonces, por eso tengo el algodón ahora. Sí, miren así. Entonces, si usted no quiere, si usted quiere aprender a hacerlo, me lo hace saber y yo lo enseño. Ya hice las 9 disminuciones. Hice las 9 disminuciones. Ahora vamos a dejar una hebra aproximadamente de 10 centímetros. Ok, entonces cogemos, miren, así. Dejamos así, sacamos el hilo y voy a enhebrarlo en la aguja punta roma. Ok, enhebramos en esta y cogemos, miren, vamos a pasar sobre cada punto agarrando las hebras que están adelante. Vamos agarrando las hebras de adelante. ¿Sí? Solamente y después fruncimos. Miren, vamos cerrando, agarrando cada hebra de cada puntito, un puntico a la vez, ¿sí? Hay que agarrar un puntico a la vez, luego pasamos al siguiente. Solamente estoy agarrando la hebra de adelante, claramente, la hebra de adelante. Hola Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. Y cerramos, fruncimos y cerramos. Miren cómo queda cerradito nuestro tejido. Pasamos esto a la parte interna, hacia arriba de la esferita. Y vamos escondiendo por acá. Y ya. Vamos a cortar esta hebrita.
Hola Josefina, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Kiara, ¿en qué te puedo colaborar? ¿Qué necesitas? Si está dentro de mis posibilidades ayudarte, pues te puedo ayudar. De lo contrario, pues no puedo. Mira, aquí está. Tenemos entonces nuestro llavero decorativo. Listo, les voy a mostrar el resultado. Vamos a quitar todo esto de acá. Ah, verdad, me toca esconder las hebras del llavero. Mire, entonces el llavero me queda así, ¿cierto? Miren cómo me queda el llavero, así está. Mi llavero de 3 esferitas decorativas. Listo, mira, así me queda. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Espero que bien, espero les guste. Así quedó. El llavero de 3 esferitas, miren. Bien, entonces ahora vamos a ocultar hebras. Las hebras que nos quedaron dentro. Miren cómo queda el llaverito de mi mochila Stitch. Próximo paso, esconder estas hebras que nos quedaron en la parte interna. Hola Agustín, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va? Vamos a perder estos hilos dentro del tejido, ¿sí? Miren, con la aguja, simplemente vamos perdiendo esos hilos dentro de los mismos puntos, ¿va? Vamos pasando a la parte interna y vamos perdiendo lo mismo con este hilo de acá. Pero primero en orden, ¿sí? Primero uno y después el otro. Bueno. Y vamos perdiendo a la parte interna. Y así con el otro hilo que nos quedó por acá, que fue del llavero, ¿sí? Lo vamos perdiendo de igual manera. Sí, es un llavero muy decorativo y solamente lo vas a ver aquí en mi canal de Tejiendo con Andrés Rodas. Solamente, yo le he mostrado en muchas ocasiones este llavero. Entonces no hay pierde. Entonces esto lo vamos perdiendo a la parte interna también con nuestra aguja, con la ayuda de nuestra aguja. Yo también le pongo cordón a la parte del tejido del bolso, ¿listo? Entonces ya pueden ver los tutoriales donde les muestro cómo trabajar con ese cordón. Listo, ahí está. Entonces hemos finalizado entonces, ¿cómo se dice? Hemos finalizado entonces la parte de nuestro llavero. Estos hilitos los pueden cortar sin ningún problema, ojo, sin quemar, sin cortar el tejido. Con mucho cuidado cortan el hilo sobrante, es muy poquito. Lo pueden guardar y lo pueden usar de relleno, ¿va? Entonces, ahora sí, tengo mi mochila totalmente terminada y lista para entregar. El llavero, la mochila, miren cómo queda el llavero, las borlas, absolutamente todo. Vivo en Colombia, David Mujica. David Mujica. Entonces, ahí está. Espero les haya gustado muchísimo. Bendiciones para todos. Nos estamos viendo próximamente por acá en el canal. Entonces, nada, cuídense mucho. Bendiciones, gracias y feliz resto de tarde. Chao, gracias por todo. Bendiciones.